11 de la mañana con 2 minutos. Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a una nueva edición de Agenda Central. Arrancamos con nuestra edición correspondiente al viernes 23 de octubre. Muy bien, vamos a analizar a lo largo de nuestro programa el tema político local, la situación que estamos viviendo en el país, pero también más adelante vamos a tratar temas médicos y vamos a hablar también sobre la situación que se vive en Argentina. Están en los días preelectorales, en realidad pre a las elecciones, porque el domingo van a elegir los argentinos al sucesor de la señora Cristina Fernández, viuda de Kirchner. Así que los invito a acompañarnos a lo largo de esta programación. Muy bien, 11 de la mañana con 2 minutos. Vamos a hablar de lo que está pasando en nuestro país y en las últimas horas, desde ayer por la tarde, cuando se confirmó la afiliación política al Partido Nacionalista del exministro de Vivienda, Milton von Hesse, y la renuncia a la precandidatura presidencial del Partido Nacionalista del exministro Daniel Urresti. Todas las piezas comienzan a moverse, no solo en el Partido Nacionalista, sino también ha habido reacciones por parte de los opositores. Ha sido una buena elección del Partido Nacionalista optar por uno y no por otro. Vamos a analizarlo a lo largo de esta primera entrevista, porque ya tenemos aquí en estudios al analista Carlos Hugo Santander, que nos va a acompañar en esta primera parte del programa para saber qué está pasando en su modo de entender la cosa política peruana. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Gloria. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente con la disposición de poder discutir de política, que es justamente uno de los temas centrales ahora que se avecinan, ¿no?, las elecciones en 2016, ¿no? Muy bien, entonces, a ver, muchas piezas se están moviendo en este tablero de las elecciones. En realidad estamos en campaña electoral. Para nadie es un secreto que muchos candidatos hace rato están en carrera, aunque no lo quieran reconocer públicamente. Tenemos entonces a un nuevo precandidato presidencial de parte del Partido Nacionalista, de parte del gobierno. Y la pregunta que se cae de madura es, ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? A ver, ¿qué entiendes tú? ¿Cuál es la lectura que haces? ¿A costa de qué el exministro de Vivienda, a Milton von Hesse, a quien se le está reconociendo un prestigio como tecnócrata, pone ese prestigio al servicio del partido de gobierno, del humanismo, que está seriamente afectado no solo por las incapacidades que se están demostrando en algunos temas para resolver problemas del país, sino sobre todo por las graves denuncias que están involucrando a la primera dama y presidenta del Partido Nacionalista? ¿Qué lectura haces, Carlos? Mira, Gloria, hay una situación, el gobierno está desangrándose y va a llegar hasta el 28 de julio en esa situación. Tal vez durante la campaña electoral, en el sentido de que ya en enero, febrero, marzo, el gobierno tenga algún tipo de descanso. Y claro, el gobierno viene a sustituir a su candidato, dado que Daniel Urresti tiene alguna serie de cuestionamientos, ¿no?, judiciales. Pero el problema realmente que se presenta como un desafío electoral es el potencial del candidato. Es un candidato que es desconocido. Milton von Hesse es sin duda un tecnócrata reconocido en el Ministerio de la Vivienda, pero la cuestión es en qué medida puede generar los entusiasmos para capitalizar todo aquello positivo que este gobierno ha tenido. Sin duda ha tenido bastantes logros, ¿no?, positivos, pero ¿en qué sentido, por ejemplo, Milton von Hesse puede representar la continuidad de este gobierno? ¿Representa la gran transformación o no representa la gran transformación? Por lo menos lo que ya ha venido declarando es de que él no representa la gran transformación. Entonces, por lo tanto, él viene a representar la continuidad del gobierno. Y representar la continuidad del gobierno significa representar el 8% de aprobación que tiene el presidente Ollanta y el Partido Nacionalista en esta gestión. Por lo tanto, es un desafío electoral muy grande para un candidato desconocido, un tecnócrata que no tiene una cierta experiencia en campañas electorales. Por lo tanto, coloca en riesgo, sin duda, el nacionalismo, su futuro político, ¿no? Uh-huh. Ahora, muy bien, sí, claro, si él pretende levantar las banderas del continuismo, ese, como tú dices, va a ser un reto muy grande. Y de hecho, él ha reconocido que, en una entrevista que estamos leyendo en el diario El Correo, publicado hoy día, Humala me ha puesto la valla alta. Y además hace un parangón entre la elección de Roberto Chale
como entrenador de la U, a quien le atribuye todo un reto para poder levantar la U y en fin, y él se considera entonces este entrenador que va a levantar al Perú, pero lo va a levantar ¿cómo? Porque va a tener que enfrentar a candidatos que son pesos pesados. Claro, o sea, remontar dentro de un electorado donde existe una desconfianza hacia la política y principalmente hacia el gobierno, que fue electo con un programa y después vino a deshacer al poco tiempo, ¿no?, sus principios y sus postulados, obviamente debe ser muy difícil. Bueno, tal vez en política usted sabe, ¿no?, la comunicación es un objetivo importante. Tal vez Milton vaya a dar algún tipo de sorpresa, pero como usted muy bien lo dice, existen candidatos que tienen ya bastante profundidad, ¿no?, bastante densidad y capilaridad ya dentro de las preferencias electorales, ¿no? Muy bien, entonces, ese es el caso del Partido Nacionalista. Ahora veamos un poco lo que está pasando en el plano de lo que está enfrentando el gobierno del presidente Ollanta Humala. De hecho, hay un gran velo de sospecha, y aunque no se quiera reconocer es así. Por más que la señora Nadine Heredia haya dado una conferencia de prensa y haya pretendido, digamos, atenuar un poco esta avalancha de cuestionamientos, se ha mencionado que es víctima o que este es el centro de 10 investigaciones al menos. Lo cierto es que todo esto genera un velo de sospecha sobre actos de corrupción, de presuntos actos de corrupción durante el gobierno del presidente Ollanta Humala y quizás mucho antes, ¿no? Porque remontemos que el tema de las agendas, sin duda, como lo ha dicho ella, no están involucrando a dineros que se hayan tocado a lo largo de este gobierno, sino movimientos que se hubiesen generado antes de llegar al gobierno, pero lo cual no la inhibe, no le resta importancia, porque de hecho si una persona que es presidenta de un partido nacionalista ha cometido algún ilícito, no importa que lo haya cometido antes de llegar al gobierno, es tan grave como si los hubiese cometido durante el gobierno. Vamos a lo siguiente. El gobierno del presidente Ollanta Humala, que está con este alto nivel de desaprobación, que enfrenta estos problemas, ¿cuál es el grado, cuál es el campo de acción que va a tener de aquí al 28 de julio? Porque lo que nos interesa es cómo se va a producir esta entrega del poder, este periodo, digamos, de transferencia del poder, y lo que necesitamos es garantías de que se va a producir de forma democrática. ¿Cómo lo observas, Carlos? Mira, hay 3 crisis realmente instaladas en torno al presidente de la República. Una primera crisis está asociada al partido nacionalista, ¿no?, con relación a la salida de Urresti y la sustitución de Milton, ¿no?, por Milton Bonges, que es un desafío bastante titánico como le estaba comentando. Hay una segunda crisis asociada a la cuestión del Ejecutivo propiamente dicho, con la renuncia de Chejade, la renuncia de Espinosa. Claro, también es una muestra de que el Ejecutivo no consigue tener capacidad de cohesión. El presidente no consigue cohesionar, ¿no?, la cara más importante de la estructura del Ejecutivo. O sea, lo que también no deja de ser preocupante. Y una tercera crisis tiene que ver con la política general del gobierno, ¿no? El ministro Cateriano va a ser invitado, ¿no es cierto?, va a ser interpelado, y ahí se presenta una situación bastante delicada, porque primero, el presidente no tiene mayoría en el Congreso. Y se quedó con 28. Claro, si censuran al ministro Cateriano, o sea, el presidente de la República puede disolver el Congreso. Entonces, injustamente vea usted, de cara a las elecciones, y él tiene todas las prerrogativas constitucionales. Ahora, las cuestiones asociadas, ¿no?, a si Nadine Heredia cometió o no cometió, ¿no?, algún tipo de infracción o algún tipo de crimen, ¿no? Yo creo que eso tiene que colocarse, ¿no?, dentro de las instancias judiciales, ¿no? Porque al final de cuentas, políticamente, eso beneficia al final de cuentas a Nadine Heredia. Toda esta exposición en la agenda mediática, porque al no comprobarse o corroborarse alguna evidencia en concreto, o sea, la torna prácticamente una víctima, y eso no deja de ser un capital importante para que ella pueda ser candidata al Congreso, lo que es legítimo. Pero los intentos que hemos visto hasta ahora no es de que ella
realmente quiera ser investigada, porque eso lo dice, digamos, de la boca para afuera. No, Mis claro. oyentes, que están muy bien informados, saben que su defensa legal ha hecho un sinfín de cosas, amparados, según ellos dicen, en las leyes, en la Constitución, para impedir las investigaciones. Claro, uno no solamente tiene que ser, ¿no? Sino también tiene que parecer y transparecer. Y claro, obviamente uno tiene que cuestionar la actitud de alguien que está muy próximo del presidente de la República, aunque sea un cargo protocolar, ¿no? Es la esposa del presidente que está, es además, ¿no? Presidente del Partido Nacionalista. Claro, eso le debe obviamente a la opinión pública. Ella tiene que exponerse como, independientemente si es la esposa o no, sino como presidente del Partido Nacionalista, ella tiene que exponer de forma clara de dónde vienen los recursos, una serie de actitudes que realmente muestren de que ella está libre de cualquier tipo de sospecha, ¿no? Y hay Pero que agregar claro, algo, obviamente, Carlos Hugo, que no es un encono que tengan los medios de No, comunicación claro o que los no. periodistas contra ella. No. Es incluso, y quiero citar, denuncias que han hecho ex jefes de Consejo de Ministros, que han afirmado que la señora Nadine Heredia interfería en acciones del Estado, en decisiones del Estado, en atribuciones de ministros de Estado. Sí, pero todo el mundo sabía, es decir, yo creo que muchas de esas declaraciones tienen a veces algo de sensacionalista. Hay que tener cuidado porque todos aquellos Bueno, que han cito a César participado, Villanueva. Claro, Claro, porque- no lo denunciaron en su momento, lo Claro, denunciaron después que renunciaron. Claro, todo el mundo sabía, inclusive durante la campaña electoral en que fue elegido Ollantumala, todo el mundo sabía que el fundador del partido era Ollantumala, que la esposa del presidente, no, del candidato era la presidenta del partido y el hermano era el tesorero. O sea, ¿cómo no podían haber identificado que justamente la estructura central de un partido político, que es la presidencia y la tesorería, estén prácticamente en manos familiares? Entonces, obviamente que se mostraba un proyecto familiar, ¿no? Un proyecto de forma descarado, ¿no? En donde no había pues una participación, no había pretensiones de institucionalizar, ¿no? Entonces, bueno, los políticos que hicieron parte, ¿no? Intelectuales y todos aquellos Que apoyaron. O sea, sí, o sea, sabían de la naturaleza de este partido, y dada la naturaleza de ese partido es de que justamente hoy sacamos una serie de elecciones, o sea, ahora el Partido Nacionalista, principalmente, ¿no? La pareja presidencial se encuentra en una situación de vulnerabilidad de cara al 2016, o sea, inclusive después del 2016. Vaya, vamos a ver cuál es el grado de profundidad en términos de lo que es, de cuánto está involucrada en términos de corrupción, que pueden ir presos, tanto el presidente como la primera dama, o sea, al final. Muy bien. Por temas Carlos de Hugo, naturaleza. vamos a hacer una pausa y vamos a regresar porque los problemas al interior del Partido Nacionalista no son ajenos a lo que está pasando en otros partidos. De hecho, varios partidos políticos están en serios problemas y están enfrentando crisis severas. 11 de la mañana con 15 minutos. Vamos a una pausa y regresamos en Agenda Central con el analista político Carlos Hugo Santander para seguir conversando sobre lo que está pasando en nuestro país de cara a las próximas elecciones generales. Pausa y regresamos.